Bendiciones a todo el pueblo del Señor que me escuchan esta mañana. Doy gracias al Señor porque podemos estar con vida, podemos estar aquí para reflexionar en su palabra. Qué importante, sobre todo en este tiempo, es reflexionar en su palabra, en la palabra de Dios. El apóstol Pedro supo decir que ella es como una antorcha encendida mientras nos conduzcamos en este lugar oscuro hasta que aparezca el lucero de la mañana en nuestros corazones. Así que, reflexionando en eso, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo número 14, los versículos 26 y 27 y luego el 33. Dice así la palabra del Señor. Versículo 26, libro de Lucas 14. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hasta ahí la palabra del Señor. Le voy a rogar que en el lugar donde se encuentre usted, cierre por un momento sus ojos y póngase en esa comunión con Dios para entregar este tiempo en las manos del Señor y que Él nos conduzca y nos ayude. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, que nos hemos dispuesto a meditar en tu palabra, Señor. Queremos que tú seas Dios hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que simplemente mi boca sea, Señor, el canal para poder hablar a tu pueblo que está escuchando este mensaje. Sobre todo en este momento, Señor, difícil, pero también de bendición que estamos atravesando. Y digo de bendición porque sabemos que tú cuidas de nuestras vidas. Tú estás con nosotros en todo momento. Este tiempo lo ponemos en tus manos y desde ya te damos gracias, Dios, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. El título que le he puesto a este mensaje es Mirando los tropiezos de seguir a Jesús en la calma de la cuarentena. Este mensaje vino a mi mente porque, bueno, ahora hay el tiempo suficiente para meditar, para pensar, para conversar con Dios. Y yo creo que a usted le ha de pasar lo mismo en todos estos momentos, preguntarle, Señor, sobre todo, no solamente por qué, sino para qué, Señor. ¿Para qué está ocurriendo todo esto? Y una de las cosas que se me vino a mi mente es para poder mirar esos tropiezos que en una condición normal de nuestra vida cotidiana estábamos teniendo para seguir a nuestro Señor, para obedecerle, para cumplir con sus mandamientos, para congregarnos, para no de pronto acudir a ese llamado que nos ha hecho el Señor al servicio. Entonces, en esta calma de la cuarentena, y digo calma porque creo que para los cristianos, a pesar de que se puede mover una tormenta a nuestro alrededor, en nuestro interior siempre habrá esa calma que proviene de esa paz que Dios ha depositado en nuestros corazones. Entonces, vamos a mirar en el desarrollo de este tema, de pronto y permitir que Dios nos hable y nos diga cuáles son los tropiezos de seguir a Jesús, y que de pronto podemos hacerlo en esta quietud que estamos. Permítame leer este versículo último, el 33, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así de esta manera: así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Parece un rajatabla,
pero esas en realidad son las pretensiones y las exigencias que existen en el reino. Mientras leía este versículo, venía a mi mente el pasaje de Juan 10:10. Yo creo que usted lo conoce demasiado. Dice así: el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Pero esta última parte es la que quiero que medite. Jesús dijo: mas yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Así dice el Señor, para que la tengan en abundancia. La palabra vida en este versículo es la palabra zoe. En el idioma griego, esta palabra, la palabra zoe, se trata acerca de la vida, no la vida bios, sino la vida espiritual. La vida espiritual. Y esta vida tiene que ver con una vida de calidad, una vida en abundancia. Y Jesús dijo que Él nos vino a dar esa vida. Convertirse en discípulo de Cristo es participar de esa vida. Pero por eso estamos viendo vamos a ver los impedimentos que nos impiden participar de esa vida. Yo creo que usted concuerda conmigo y de pronto usted es uno de ellos que vive por debajo de ese nivel, de esta vida de gozo, de paz, de tranquilidad. O de pronto tal vez no siente ninguna paz, ningún gozo. Pero ¿por qué ocurre de esto? Por eso vamos a meditar que en estos impedimentos que hay, porque hay personas que aún siendo cristianos, nacidos de nuevo, no pueden gozar de esa vida, porque la vida que da esa paz y ese gozo es cuando la vivimos en obediencia y de la mano del Señor. Miren que Jesús, en este pasaje nos vamos a dar cuenta, por eso es interesantísimo leer el pasaje, pero también leer los contextos, de qué viene hablando. Porque muchas veces cuando Jesús enfatiza una verdad, es porque ha venido desarrollándose una situación. Entonces llega el momento que Él especifica una verdad para dar claridad. Y así como les habló a los discípulos en ese entonces, nos habla a nosotros también en este entonces. Como les decía, Jesús se preocupó de que sus discípulos entendieran cómo se debe vivir la vida en Cristo, cómo debe vivir un discípulo de Cristo. Y he puesto aquí no solamente para agradar a Dios, porque suena como medio egoísta, ¿no? Medio egocéntrico. O sea, yo tengo que vivir de esta forma solo por el hecho de agradar a Dios. No, es que en realidad nuestra paz, nuestro gozo, nuestro deleite está en Él. Por eso he puesto aquí, no solamente debemos vivir para agradar a Dios, sino para alcanzar la verdadera satisfacción a nuestra vida. Para nosotros como cristianos, la verdadera satisfacción no está en el trabajo, no está en el dinero, no está en el comer, no está en las diversiones de índole sociales, deportiva. Claro que debemos, si Dios lo permite, como dice Santiago, debemos participar de ella, pero la verdadera satisfacción de nosotros como cristianos no está en eso. La verdadera satisfacción de nosotros está en el obedecer y vivir para Dios. Por dos razones fundamentales. Porque por Él fuimos creados. Él nos diseñó. Y cada que alguien construye algo, diseña algo, crea algo, lo hace para Él. Y por otra parte, porque por Él fuimos llamados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por esto, Él presenta dos ejemplos aquí en este capítulo, por eso del 26
7 pasé al 33 porque quería dejar estos versículos que están intermedio, del 28 al 32. Él presenta dos ejemplos para poder llegar a reflejar esa verdad, que el que no toma la decisión de aborrecer a padre, madre, por cierto, la palabra aborrecer, tal vez en nuestro contexto es símbolo de odiar, de despreciar, pero en el contexto que está hablando la Biblia es amar menos. Entonces, en otras palabras, el que ama más a padre y a madre más que Jesús no puede ser discípulo. No puede ser discípulo de Jesús. El que ama más incluso a su propia vida no puede ser discípulo de Jesús. Y ser discípulo de Jesús es ser seguidor de Jesús. Entonces él pone dos ejemplos que le voy a enseñar que esto ha sido mal interpretado. Dice así: ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahí tenemos el primer ejemplo. El versículo 31 plantea el segundo ejemplo, dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Estos ejemplos que están en estos versículos han sido mal interpretados muchas veces, incluso usados como excusas, como justificativos, como argumentos fuertes, por un lado, para no seguir. La gente dice, no, la Biblia dice que si no tengo los recursos, mejor no hacerlo. Si no tengo las capacidades, es mejor dejarlo ahí. Por eso me he dado cuenta que en estos últimos tiempos esto ha estado atacando este espíritu que se mueve. Y no hablo de diablo, no hablo de demonios, sino actitudes. Se está moviendo incluso dentro de la iglesia. Líderes que de algún momento se sienten cansados y deciden tomarse un tiempo de descanso, un tiempo de jubileo. Ese era, según la cultura judía, el tiempo de jubileo. Y cada 50 años había tiempo de descanso. Entonces, muchas veces sucede esto, como le digo, no, si la Biblia dice que un rey, si no tiene el suficiente cantidad de hombres para ir a la guerra, mejor no sale, pide paz y todo eso. Y eso no es lo que quiere decir o lo que quiso decir Jesús a los discípulos con estos versículos o con estos ejemplos en estos versículos. No. Lo que quiso enfatizar el Señor, y que debemos entenderlo nosotros, a nuestro contexto también, es que si no tomamos en cuenta todos los requerimientos que se nos ha hecho para estar dispuestos a satisfacerlos, los requerimientos que hace nuestro Señor. Muchas veces creemos que Él tiene que estar dispuesto a satisfacer nuestros requerimientos. Y somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos, primeramente, a conocer los requerimientos y estar dispuestos a satisfacer esos requerimientos. En algún momento, si no entendemos primeramente y no estamos dispuestos a satisfacer esos requerimientos, en algún momento nos extraviaremos, nos desanimaremos o nos perderemos del llamado.
nos perderemos del llamado. Es muy interesante lo que le estoy planteando. Y usted va a ver por qué estoy reflexionando de esto en esta situación, en esta cuarentena. Tal vez usted tiene la expectativa que le hable de otra cosa. Pero esto tiene mucho que ver. Porque tal vez Dios nos ha estacionado, nos ha hecho un stand-by. Y se lo vengo diciendo esto a través de todos los mensajes para hacernos una evaluación. Para que al salir de este túnel o al término de este día, usted tenga clara la película. Y esté dispuesto a tomar firmes decisiones. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son los requerimientos que el Señor hace? Simplemente hacer su voluntad, no la nuestra. Renunciar a todos nuestros deseos, anhelos, para seguirlo a Él. Cuando leí esto, me acordé del joven rico. El joven rico que había cumplido toda la ley desde su juventud. Y vino a Jesús y le pregunta, ¿qué más tengo que hacer para entrar en el reino? Y el Señor que apunta no a ver las obras que hacemos. Vea el énfasis que le hago, porque muchos vienen a querer hacer obras primero al Señor. Y el Señor que apunta primero a ver el corazón, qué es lo que gobernaba su corazón, le dice, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y entonces sígueme. Esto no quiere decir por nada de que Jesús o seguir a Jesús quiere decir que usted de pronto viva una vida pobre, miserable. No. Lo que pasa es que en el caso del joven rico, su autosuficiencia estaba en los recursos económicos. Ellos gobernaban su corazón. Entonces, no había cabida para el señorío de Cristo en el corazón de él. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Le encanta escuchar la palabra. Hoy me encanta oír la palabra. Me encanta oír la palabra. Pero eso de rendir mi vida a Cristo, no. ¿Sabe por qué? Porque eso demanda que usted tiene que salir de la silla, del trono de su vida, hacerse a un lado para que el Señor tome posesión de nuestra vida. Eso es seguir a Jesús. Por eso es que dice, el que ama más a padre, madre, trabajo y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús lo planteó de otra manera. Dice, el que ama su vida, la debe perder. Pero el que la pierda por causa de mí, la va a salvar para vida eterna. Qué bueno. Entonces, ¿por qué le damos esta interpretación? Porque usted de pronto me dice, no estoy tan convencido de lo que me dice el pastor. De pronto usted, amigo, también, que de pronto en este momento todos están escuchando mensajes, me está oyendo y me dice, como que no me parece muy convincente lo que me está diciendo. ¿Por qué le damos esta interpretación? Bueno, déjeme explicarle. Siempre me tomo el tiempo de enseñar. Y les he enseñado a los hermanos, porque a mí me lo enseñaron, que para interpretar un pasaje de la Biblia no hay que leerlo de una forma aislada de un contexto. Porque en la Biblia muchas veces el autor, inspirado por el Espíritu Santo, viene hablando de ciertos temas. Por eso le dije antes, y en algún momento llega a una conclusión, Y este pasaje prácticamente es una conclusión, el pasaje de Lucas 14, del versículo que acabamos de leer, del 25 en adelante. Es prácticamente una conclusión. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 del capítulo 14, Jesús, antes de eso, había entrado a cenar a la casa de un gobernante que era fariseo. Usted puede leerlo, 14:1 está. Y allí se había desarrollado cierta situación.
Jesús entraba a las casas de los gobernantes, de los fariseos, de los publicanos, de las prostitutas, comía con las prostitutas, pero era para llevarle la luz a las tinieblas. No con esto le estoy diciendo que usted vaya y haga y practique lo que ellos hacen. No, usted vaya donde el pecador para llevarle el entendimiento de la palabra. Y Jesús había hecho esto, la Biblia lo dice. Había entrado en la casa de un gobernante que era fariseo. Entonces, después de haberlo confrontado, porque había, aparte de los discípulos, también había muchos fariseos e intérpretes de la ley que lo estaban siguiendo. Y Jesús había confrontado a estos intérpretes de la ley, sanando a un hombre hidrópico en el día de reposo. Ustedes saben que la ley prohibía hacer cualquier actividad en el día de reposo, el día sábado. Y Jesús le dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Imagínense. En otra parte de la Biblia dice que Jesús aclaró que el día de reposo fue hecho por el Padre a causa del hombre, para que repose. El día fue hecho para el hombre, para que repose. No el hombre para rendirle tributo al día de reposo. Son cosas que aquí se afecta el orden de los factores, se afecta el producto. Entonces uno hay que entenderlo bien. Y este era un caso. Jesús había entrado a la casa de un hombre, como digo, fariseo, y habían ahí intérpretes de la ley, y él había sanado a un hombre hidrópico, y eso provocó cierto cuestionamiento con estos hombres. Luego viene donde el anfitrión, al que le había invitado a la casa, y le advierte. Lo primero que hace fue darse cuenta que los invitados en esa reunión, en esa fiesta, siempre buscaban los primeros lugares. Y le dice, cuando ustedes vayan a una fiesta, no busquen los primeros lugares. No sea que venga el dueño de la casa, el anfitrión, y le diga, ven, vayan y siéntense al último. Es mejor que ustedes busquen los últimos lugares, y es mejor que venga el anfitrión y le diga, pasen y vengan a la parte de adelante. Y les habla de un principio, dice. El que se humilla será exaltado, mas el que se vanagloria será humillado. Yo me imagino, por eso es interesante darnos cuenta en qué ambiente se desarrolla el asunto de la aclaración de la palabra. Para llegar al versículo que estuvimos meditando cuando dice el que ama más a padre, madre, primero estaba ocurriendo esto y los discípulos estaban viendo. Él les estaba enseñando con ejemplo. Después lo coge al anfitrión. Y es interesante lo que le dice. Yo le estoy parafraseando. Usted puede leerlo. Eso está en el capítulo 14 del libro de Lucas. Al anfitrión le dice, mira, cuando tú hagas fiesta, no invites a aquellas personas que te pueden retribuir después. Tú haces una fiesta y los invitados van a retribuirte invitándote ellos también a otra fiesta. Y eso solamente causa satisfacción nada más, de fiesta en fiesta. Parecido a lo que de pronto muchas veces nosotros practicamos, ¿no? Y le dice, mejor, cuando tú quieras hacer una fiesta, invita mejor a los pobres. Invita a los pobres, dice. Porque ellos no te van a poder retribuir con lo mismo. Pero en cambio, vas a ser bienaventurado porque Dios va a ser el que te lo retribuya.
Es interesante por eso, la forma como Jesús trataba con los distintos pueblos que tenía, hablando de la gente, con sus discípulos, con los fariseos, con los escribas, con los publicanos, con la prostituta. E iba edificando, pero a la vez iba aclarando con amor. Luego en el capítulo 14, del versículo 15 al 24, habla acerca de la parábola de la gran cena. Y esta parábola es una alegoría de la segunda venida de Cristo. Por eso el pasaje que leímos tiene conexión con esto. Tiene conexión con esto. Recuerde que los discípulos estaban a la expectativa aprendiendo de su maestro. Y dice el versículo 15 del capítulo 14 de Lucas: oyendo esto, uno de los que estaban sentados, recuerde que estaban en una cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Esto que ni más ni menos cuando alguien dice: me tocaste el tema. Entonces Jesús le dijo, ahí le plantea la parábola: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Dice la Biblia, y todos a una sola voz comenzaron a excusarse. La palabra excusarse en el idioma original le copié 3 significados que tiene: no prestar atención, no asociarse con el que está llamándolos, y por último, negarse a obedecer. Voy a hacer un paréntesis como para que usted ya vaya entendiendo. Muchas veces Dios tiene que actuar de una manera sobrenatural, por encima de lo natural, para que sus escogidos, para que sus invitados reflexionen. Esta cuarentena, este stand-by, a muchos ha hecho reflexionar. Yo diría algunos tipos de gente: a los no cristianos, a los no cristianos, a los cristianos que andaban tibios y a los cristianos que estaban también. A todos nos ha hablado el Señor. Entonces dice, todos a una comenzaron a excusarse. Decíamos que a no prestar atención, a no asociarse, a negarse a obedecer. No, no puedo. No, estoy ocupado. No, la verdad que yo no sirvo para eso, para estar ahí, que me estén mandando. No, 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 no. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Ahorita nos estamos dando cuenta que estamos sometidos. Entonces, sigamos con la lectura. Estamos por el versículo 18. El primero dijo, ¿cómo eran las excusas? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El asunto de meternos en negocios, que como hijos de Dios, Dios no nos ha llamado. La Biblia dice que tenemos que tener contentamiento. Y lo digo por experiencia propia. Todos de una u otra forma en algún momento nos deslizamos. Supuestamente por tener provisiones, queremos meternos en un negocio. Ya Dios nos da uno, nos va bien, queremos una sucursal, otro, y cuando acuerdas estás hasta aquí con el tiempo y con las deudas.
Esto tiene que ver en este contexto. Sigamos. A otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Mire, más negocios, más negocios. Y a otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esto me suena como pastor, tengo 15 años y he escuchado algunas clases de excusas. Ahora, con propiedad lo digo, ¿no? No, es que estoy todavía estudiando. Cuando me gradúe, cuando se gradúa, entra a trabajar. No, es que estoy trabajando. O cuando me case. Y cuando se casa, vienen los niños. No, es que cuando los niños sean grandes. Y tal vez cuando los niños sean grandes, ya te conviertes en abuelo. Y ya por los años no podrás ir. Entonces, esto es muy para reflexionar, porque este tiempo se ha hecho para reflexionar. Versículo 21. Dice así: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado. Hoy por hoy se está hablando de la ira de Dios, el enojo de Dios. Entonces, esto es para reflexionar, mis hermanos. El padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres. Los pobres. Esto hay que tomarlo en sentido espiritual. Los que no tienen autosuficiencia. Los que dicen solamente dependo de Dios. O están buscando a Dios. Están anhelando de Dios. Los ricos son los suficientes. No, yo sé que Dios me da. Ahora Él lo ha hecho mi socio, dicen algunos. Yo al Señor lo tengo como socio. Y todas esas clases de cosas. Entonces dice: tráeme acá a los pobres, a los mancos, en sentido figurado, los cojos y los ciegos. Todo eso es en sentido figurado. Aquellos que verdaderamente están desvalidos, no tienen fuerza. Dios los manda a buscar. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste. Y esto me impresionó. Y aún hay lugar. ¿Sabe qué? Si en cierta forma creemos que Dios ha hecho todo este movimiento, no lo ha hecho por maldad. Porque el principio de Él es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y por ende a la conversión. Todavía hay lugar en el arca de Dios. Todavía hay espacio. No seamos como los habitantes del tiempo de Noé, que no quisieron entrar en el arca, porque creyeron ese mensaje cursi, ese mensaje totalmente distorsionado para ellos. Hoy por hoy el mensaje para el mundo no parece tan distorsionado ahora, pero es por el miedo, por el terror a la muerte. Déjeme decirle que vamos a ver cuando termine todo esto, cuál será el comportamiento de ellos, como cuál será el comportamiento también de nosotros. Seguimos en la frialdad, en la comodidad, en la indiferencia. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Mire que este movimiento puede ser que de una forma indirecta Dios nos está forzando a entrar. Tal vez algunos estábamos afuera,
El pasaje de Apocalipsis 2:20 no es tanto para los inconversos, cuando dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y él con él, y cenaré con él y él conmigo. No habla tanto para las personas inconversas, porque le está hablando a la iglesia. Es aquella iglesia que lo ha sacado al Señor y él está golpeando nuevamente la puerta para entrar. Y mire, en esta parábola, la parábola es una narración de algo ficticio, pero que enfoca una realidad y una verdad espiritual. Y aquí dice: y fórzalos a entrar. Esta situación de la pandemia, esta crisis que estamos viviendo luego de esto, creo que se viene la económica, está desbaratando toda la autosuficiencia de muchas personas. Y están reconociendo lo pobre que son, la pobreza espiritual que tienen. Y gloria a Dios, que bajen, se rindan sus brazos y se rindan a Él. Dice: y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Eso es lo que el Señor quiere. Dios no quiere condenar a nadie. Dios quiere que por su Hijo todos procedan a la salvación. Versículo 24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Gustará de mi cena. En otro pasaje creo que dice: gustará de mi cena hasta que no lleguen todos. Si la venida del Señor no ha ocurrido todavía, permítame hacer un paréntesis y decirle al amigo que me está escuchando: si el Señor no ha venido todavía, es porque está queriendo que usted entre, que usted reconozca a Jesús como el Señor de su vida y su eterno Salvador. Y también para el hermano que está tibio, frío, apartado. No, o sea, no es que estoy apartado, sino que o eres caliente o eres frío, porque tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. La interpretación de esta parábola está en que el problema, el impedimento de la parábola que acabamos de leer, el impedimento no estaba ni en las cosas materiales ni en el matrimonio, sino en la persona que presenta la excusa. Recuerde que por todos al último decían: excúsame, me excuso. ¿Por qué se excusaban? Porque en realidad no entendían. O sea, la interpretación nos da a entender de que ellos no entendían que el que los estaba llamando era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez en nuestro contexto no entendemos, como dijo Jesús, que ya no pertenecemos a este mundo. Por eso muchas veces como pastor yo hago el cuestionamiento a cierta persona. Si eres cristiano, debes pensar de esta manera. No podemos decir que somos cristianos y pensamos de otra manera. Entonces, el asunto de la excusa es porque todavía no se dan cuenta que ya no pertenecen a este mundo. Entonces los desafíos que plantea este mundo no son para ti, no son para mí. Por eso es que yo siempre he dicho, tal vez caigo un poquito de mal cuando digo: en el Señor no hay éxito. Busque el éxito, dicen algunos. Como cristiano tienes que ser un cristiano exitoso, un pastor exitoso. No hay eso, éxito. Estamos para cumplir un propósito en Dios. Tenemos que comprender que no pertenecemos a este mundo, o sea, a su sistema de vida, sino que hemos sido llamados a prepararnos para reinar juntamente con Cristo.
Y desde este momento somos parte de ese reino que se está moviendo de una forma espiritual para traer los que faltan, los que tienen que entrar en el reino. No es que Dios es egoísta, que quiere que hagamos de una forma egocéntrica su voluntad, sino que al hacerlo nos estamos preparando para la nueva vida de gloria que hemos de poseer. Por algo la Biblia dice que el mismo cuerpo que tuvo Jesucristo cuando resucitó de los muertos, cuerpo de gloria, es el cuerpo que tendremos cada uno de nosotros. Y para ir concluyendo, mire lo que dice el apóstol Pablo. Por esto, el apóstol Pablo en el capítulo número 3 del libro de Colosenses 3, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Dice así: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en la de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Pues ustedes han muerto a esta vida, a este sistema, a las cosas de este mundo. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Mire, por eso es que Pablo, una vez más, en el libro de Filipenses, capítulo número 3, del versículo 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente dice: era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Cuáles cosas? El fanatismo, la religiosidad, el cumplir la ley, hacer obras humanas. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Por eso usted nunca encontrará ese valor si sigue viendo a este mundo como su meta, como su objetivo. Por eso es que Jesús se preocupó por alertar a los discípulos y a nosotros a través de la palabra. Así es, dice, todo lo demás no vale nada cuando se compara. O sea, puede tener un valor, pero cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Miren. Por eso decía el que ama más a su padre, a su madre, su trabajo, sus pertenencias. Algunos ponen hasta de pretexto la familia. Son excusas. En realidad no es la familia, no es el padre, no es la madre. Es el egoísmo del trono que no quiere. Porque el acto de obedecer demanda que usted se rinda a Cristo. En 1 Corintios 9, es interesante, Pablo abarcó todo esta verdad espiritual y la puso en práctica en su vida, y es como un ejemplo para nosotros. La vida de Pablo. 1 Corintios 9, 26, 27 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por eso dice, yo corro cada paso con propósito. Qué hermoso. Yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, otra figura, correr, pelear. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta.
lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Es muy importante meditar en esto. Por eso le he traído esta meditación de esta porción de la palabra del Señor, aplicada al contexto que estamos viviendo. Por eso es que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. Esa palabra que fue escrita hace 2000 años, hoy nos está hablando. Más cortante que una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que hoy por hoy no debemos meditar en las circunstancias. Está bien escuchar las noticias, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Es muy importante lo que estamos meditando, mi hermano. Meditar en todo esto que hemos dicho. Porque tal vez para esto Dios nos ha permitido estar en esta cuarentena, en este cese de funciones, para que cuando salgamos de ella, como dije, al final del túnel, salgamos tomando una firme decisión de hacer las cosas a la manera de Dios, guiados por el Espíritu Santo y obedeciendo a su palabra. Si usted al terminar esta cuarentena o esta epidemia ya cese y usted salga y no toma decisiones con respecto a Dios, simplemente lo que ha tenido es miedo, pánico, terror en este tiempo. Pero como ya no está la circunstancia, usted sigue haciendo su voluntad. Y tal vez Dios está usando este momento, esta circunstancia, para ayudarle a usted a tomar decisiones. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, este es un tiempo muy precioso para aprovecharlo, para meditar. No hay salvación fuera de Cristo. No estoy hablando de sanidad. Usted puede ser librado de una enfermedad, o sea, sanado, pero después de eso tendrá que morir si no viene Cristo. La Biblia habla más que todo, es de salvación. Sea que usted viva por el resto de los años que le toque vivir, o sea que muera, la salvación tiene que ver con que el estado suyo después de eso. Así que le invito en esta hora a hacer una oración y a darle gracias al Señor por esta palabra y decirle: Señor, aquí está mi vida, la dispongo para que tú me ayudes a tratarla. ¿Sabe que hubo un hombre que le dijo a Jesús: ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad? Muchas veces usted puede decirme, tal vez, yo tengo problemas, de pronto tanto está duro mi corazón que tengo problemas en creer. Ese es un trabajo para Dios por medio de su Espíritu Santo, pero usted tiene que decirle: ayúdame en incredulidad, Señor, trata con ella, quita todo obstáculo que está interfiriendo entre tú y yo, Señor, todo aquello que me impide llegar a ti, Señor. Tal vez sean odio, resentimiento, falta de perdón, situaciones de pecado. En el mensaje anterior dije que
Nadie se va al infierno, perdóneme que diga de una forma tajante, por el pecado, porque para eso ya hubo la solución, ya hubo la cura. El virus del pecado ya tiene el antídoto, y es el perdón de Dios en Cristo Jesús. Entonces, puede ser que esté el antídoto, pero si usted no se lo aplica, no podrá encontrar la cura. Así que acompáñenme en esta oración. Padre, te doy gracias, Dios, por esta meditación de tu palabra. Y te pido, Dios mío, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a los distintos corazones, así como la parábola del sembrador, que caiga en buena tierra, en una tierra fértil, que aunque haya piedra, Dios, tú las quites esas piedras y puedas esas semillas germinar y pueda dar fruto. Señor, mira ahí el amigo, la persona que me está viendo, la amiga, Señor, que me está viendo, Padre, sea usted tocando su corazón, así como también el hermano en Cristo, Dios mío. Si este mensaje sirve para que reflexione, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Quisiera terminar haciéndole una recomendación. Tenemos unos números en pantalla. Si usted quiere de pronto llamarnos, quiere decirle que el mensaje le ha tocado su corazón y usted quiere de pronto tener una guía, aquí estamos para guiarle. Por otra parte, también hay muchos hermanos de la congregación Corona del Rey que por A, B, C razones no estaban tan inmersos en el plan de trabajo que teníamos, esto es, los grupos que teníamos formados. Entonces, por lo tanto, de una forma muy lejana, no los podemos contactar. Pero ustedes sí nos pueden contactar con nosotros. Yo incluso, si quiere, puedo dejar mi número de teléfono para que usted me llame, usted me diga, pastor, yo me congregaba cada domingo en la Garzota, frente al Cantonés. No pertenecía a ningún grupo, pero quiero que usted me indique, me tome en cuenta. Estamos formando grupos. En esos grupos estamos conectados, día a día nos alentamos los unos a los otros. Mandamos mensajes, estamos en oración, estamos incluso en ayuda, hasta donde podemos, en lo que Dios nos permita. Así que ya solamente quedará en usted. Sea una persona de decisiones, haciendo entonces eco al mensaje que estábamos, es mirando los tropiezos de seguir a Jesús en esta calma de la cuarentena. Dios nos ha permitido estar en esta calma y no seamos indiferentes a lo que Dios nos está mostrando, porque yo creo que Dios está mostrando muchas cosas para que tomemos decisiones. Tal vez usted me diga, pastor, muchas veces tomé las decisiones de cambiar. Es que usted no va a poder cambiar en sus fuerzas. Aún como cristiano le digo esto. La Biblia dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. La palabra carne no quiere simplemente, solamente se refiere al pecado de adulterio, fornicación, sino a la parte humana. Hay muchas cosas que son buenas en sí mismos, pero que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. De pronto, usted es una persona que le gusta gastar el dinero y ha luchado contra eso. Bueno, este es el momento que usted le entregue ese problema al Señor y le diga, ayúdame, Señor. Si usted es cristiano y si no es cristiano, este es el momento para aceptarlo al Señor para que Él pueda ayudarlo. Me despido con un fuerte abrazo a la distancia y deseando de todo corazón que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y que siga guardando en nosotros ese depósito que tenemos, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Dios me los bendiga, amados hermanos.